Hola, buenas. En este vídeo voy a probar una proposición muy importante sobre las familias libres o los conjuntos linealmente dependientes, independientes, etcétera. Muy importante, porque va a significar lo que vamos a ver va a ser a la hora práctica cómo hacer las cosas, cómo comprobar que algo va a ser linealmente dependiente o no, con una definición más directa, por decirlo así. La proposición va a ser la siguiente. Voy a probar con linealmente dependiente y después la independiente simplemente va a ser una negación de esto de aquí. E sub 1, E sub n es linealmente dependiente si existen escalares no todos nulos, muy importante, que cumplan que lambda 1 es sub 1 más puntos suspensivos lambda n sobre n sea igual a cero. ¿Vale? Pues simplemente tenemos la proposición, pues hay que probarla por los dos lados. Vamos a ver que es algo sencillo, que es algo que sale fácil. Vamos a probar lo que sería hacia la derecha. Vamos a ver que muchas veces las demostraciones en álgebra son poner definiciones y tirar para adelante. No suele haber razonamientos a lo mejor muy raros, o ahora me saco de la manga una función random y para demostrar algo. No, suelen ser razonamientos normalmente lógicos y siempre dicen, no suelen ser cosas raras. Ahí tienen sus ciertos casos particulares, que a lo mejor tienes que usar alguna cosa, así un poco más rara, pero en general no. Vamos a ver que esta demostración es un caso de lo que te estoy diciendo. Partimos, E sub 1, E sub n es linealmente dependiente. Partimos de eso y vamos a llegar a que existen escalares no todos nulos que cumplen que lambda 1 sub 1 más lambda n sub n es igual a cero. Vale, pues si partimos de que esto es linealmente independiente, pues voy a poner la definición. No me voy a complicar. ¿Esto qué va a significar? Que existe uno de los vectores que me cumple que pertenece a lo generado por el resto. Lo que pone aquí. ¿Vale? ¿Pero eso qué significa? Dicho de la manera natural que entendemos. Uno de ellos es combinación lineal del resto. Aquí he dejado este huequito lo mismo, para indicar que ahí no está el i. El i está aquí. Aquí no está. Algo importante, porque si sea combinación lineal del resto es eso. Se podría escribir de manera más precisa en matemática, pero yo creo que así se entiende mejor. Que es lo importante. No solo a lo mejor saberlo demostrarlo bien, que es algo importante obviamente en matemáticas, pero el entenderlo. Después, una vez lo entiendes, así, después a la hora de escribirlo, simplemente vas a escribirlo de una manera, escribirlo de otra. Pero no quiero que por escribirlo de una manera más rara o más formal no lo entendáis, porque os entienda peor. Porque eso sería. Eso sí que es un problema. Que es un problema que se puede evitar además. Bueno, sigo. Eso estamos con E sub i, es combinación lineal del resto. Pues ahora, lo único que voy a hacer, una tontería. Es que, para que veáis que esto es el álgebra muchas veces, voy a despejar el E sub i. Cojo y despejo el E sub i. Y me queda lambda 1 más menos 1 por E sub i. Simplemente se le quedaría menos E sub i, que es lo mismo que menos 1 por E sub i. Simplemente lo he hecho, lo he sacado fuera, por decirlo así, el menos 1. Más, punto suspensivo, lambda n sub n. Un pequeño. Aquí no hay un menos, son unos puntos suspensivos. Así. Que es igual a cero. Bueno, pues ya ha acabado. Porque el menos uno, yo sé que el menos uno es distinto de cero. Entonces yo sé que existen escalares no todos nulos que me cumplen que es igual a cero. Porque está el menos uno. Entonces ya sé que por lo menos ese es distinto de cero. Entonces ya he acabado. Ya he probado que existen escalares no todos nulos que cumplen eso. Así que esa implicación está hecha. La otra implicación, si existen escalares no todos nulos que cumplen que lambda 1 sub 1 más lambda n sub n es igual a cero, que es lo que pone aquí, y entonces son linealmente dependientes. Lo que pone aquí, con esto, existe uno no nulo. Al menos uno sé que va a ser distinto de cero. Bueno, pues voy a hacer otra cosa súper complicada. El que es no nulo, lo voy a despejar. Eh, como sé que esto es igual a cero, el que sea no nulo, que estaría aquí, estaría en esa posición de aquí, pues ahora, en vez de estar en esa posición de ahí, lo paso por el otro lado restando. Y ahora, pues lo único que voy a hacer es como son escalares, estamos en un cuerpo, dentro de un cuerpo siempre existen los inversos, es decir, se puede dividir. Que existan los inversos es más o menos así a priori que se pueda dividir bien.
Porque multiplicar por un inverso es lo mismo que dividir. Pues entonces lo único que voy a hacer, voy a multiplicar a los dos lados por el inverso del menos lambda i, o voy a dividir por menos lambda i en los dos lados, como queráis verlo. Entonces en un lado me queda e sub i y en otro lado me queda lambda 1 partido de menos lambda i por e sub 1 más punto suspensivo. Esta es la posición, lo mismo, esta es la posición número i, en la cual no hay nadie, porque lo he despejado. Punto suspensivo más lambda n partido de menos lambda i por e sub n. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que el e sub i es combinación lineal del resto, de todos menos el e sub i, que es esto de aquí, que es precisamente la definición de que e sub 1 e sub n es linealmente dependiente. Y con esto de aquí ya estaría probada esta proposición, que como digo será muy importante a la hora de demostrar ciertas cosas con familias libres. No tanto esta proposición como negarla en los dos lados, porque si yo estoy aquí, en general en matemáticas, lo voy a poner aquí. Si yo tengo un P, entonces Q, esto es equivalentemente lógico, es decir, es lo mismo que decir menos Q, entonces P. Menos P, que diga. Vale, pero si yo tengo un sí solo sí y aplico lo que será el contrarrecíproco por los dos lados, es lo mismo que negar a los dos lados, al ser un sí solo sí. Entonces, si yo nego a los dos lados, ¿qué va a significar? ¿Qué es lo contrario, lo negado de ser libre? De que se diga ser linealmente dependiente, es ser linealmente independiente, que es lo mismo que ser libre. Y lo contrario de que existan escalares no todos nulos que cumplan lo que sea, pues va a ser que no existen escalares todos nulos que cumplan lo que sea. Es decir, esto sí que es importante porque es lo que vamos a usar. Que si E sub 1 sub n es libre, no existen escalares no todos nulos que cumplan que lambda 1 sub 1 más lambda n sub n es igual a 0. ¿Y esto en concreto en qué se va a usar? Se va a usar en que esto de aquí, que no existan escalares todos nulos que cumplan eso, a veces como que no... es complicado decir que no existen. ¿Cómo pruebo que no existen? No sé qué. Pues va a ser tremendamente fácil, en verdad. Esto de aquí va a ser equivalente a ver esto de aquí. Que si yo tengo una combinación de lambda 1 sub 1 más lambda n sub n igual a 0, si no existen escalares no todos nulos que me cumplan eso, ¿cuál es la única opción? Que todos sean 0. Eso, eso va a ser lo importante. Si yo tengo una familia libre y tengo una igualdad de ese tipo, sabiendo que e sub 1 e sub n es libre, todos los escalares son 0. Y pasa al revés. Si yo sé que tengo un conjunto de vectores que cada vez que me cumple esto, a la fuerza todos los escalares son 0, entonces la familia es libre. En concreto, esto último que acabo de decir va a ser cómo vamos a probar en los ejercicios que una familia de vectores sea libre. Pero eso ya lo haremos más adelante. Y bueno, esto es todo por este vídeo. Adiós.